Bueno, este es un espacio de la Facultad de Educación Física y de la Secretaría de Posgrado de Investigación que coordina María Laura. Nosotros te damos la bienvenida, es un placer para nosotros poder conversar con vos y la línea de conversación va a ser respecto al deporte y la pandemia, pero sabemos que tenés un recorrido muy interesante como docente, como profesor de educación física, y eso también obviamente nos va a interesar. María Laura, no sé, dale la bienvenida a Bueno, Gabriel y después hacemos lo que hacemos siempre, que le damos la palabra a él para que él mismo haga un recorrido de su carrera, ¿no? bueno, Gabriel, entonces te doy formalmente la bienvenida en nombre de las autoridades de la Facultad de Educación Física de la Universidad de Tucumán y te agradecemos muchísimo que con generosidad hayas dispuesto de este tiempo para conversar con nosotros y después para difundir todo lo que le cuentes a nuestros estudiantes y la misma universidad. Así que bienvenido y gracias. Bueno, María Laura, José, para mí es un placer enorme, la verdad, poder estar hoy y compartir con ustedes este espacio. La verdad que no hay ningún tipo de duda a la hora de esta convocatoria, sobre todo de una de las universidades más importantes del país, como es la Universidad de Tucumán, y la verdad es un placer enorme poder estar aquí con ustedes, saludar a todos los alumnos y las alumnas. Qué lindo que es poder charlar con profes de educación física, y bueno, en esta ocasión nos encuentra conversando sobre qué sucede con un deportista antes y después de la pandemia, las expectativas, los sueños y el trabajo, obviamente que también es de los aspectos más importantes, y por eso vamos a charlar un poquito. Y después, obviamente, que tratar de exprimir y compartir con ustedes todas mis experiencias dentro de lo que es el ámbito y por ahí a lo que me dedico, que es la inclusión educativa de alumnos con discapacidad en el sistema educativo y en los diferentes ámbitos, entornos donde una persona con discapacidad pueda jugar, pueda moverse, recrearse, divertirse, o llegar a un juego paralímpico, ¿no? Que es el gran sueño de todos los deportistas, con y sin discapacidad. Bueno. Gabriel, Sí. brevemente contanos, digamos, tu trayectoria, tu historia, brevemente, y en qué momento deportivo estás también, digamos, hasta llegaste ahí, así avanzamos, digamos, con las perspectivas y demás, pero bueno, un poco queremos saber y conocer, digamos, hacia atrás un poco todo tu recorrido, ¿no? Bien, bueno, mira, a mí hay algo clave que me pasó en mi vida, que es a los 11 años tuve un accidente, que a partir del mismo comencé a ser usuario de silla de ruedas debido a una fractura que tuve en la columna vertebral, lo cual me dejó como secuela una lesión en la médula espinal, ¿sí? Eso fue un antes y un después en la manera en la cual me desplazo, pero no en los sueños y en las ganas que cada uno de los individuos tenemos. Por lo tanto, a mí me gustaba jugar a la pelota, vivía con la pelota bajo el brazo. Después del accidente, todos los sueños que estaban relacionados con el fútbol o con la pelota, un poco se quedaron ahí en ese momento, pero se reinventó, ¿no? Esta palabra tan linda por ahí que tenemos y que podemos utilizar en nuestro lenguaje, que es encontrar y ponerle toda la energía a una nueva forma o a un nuevo deporte. En mi caso elegí el tenis de mesa adaptado. Tenis de mesa para las personas con discapacidad es uno de los deportes realmente más lindos, no solo por lo que significa jugar a como lo conocemos vulgarmente, que es el ping-pong, sino que tiene una característica muy simpática, y pensando en la inclusión, una persona con discapacidad jugando contra una persona que no tiene discapacidad, realmente no tiene implicancia la situación de la persona que tiene la discapacidad a la hora de jugar. Un tipo que está sentado en una silla contra alguien que está parado, yo no me animo a decir que va a ganar el que está parado, y le puedo hablar con conocimiento de causa, porque dentro de
de mi formación como profesional del deporte, utilizo un método de entrenamiento que también es jugar con personas sin discapacidad, lo que hace potenciar mi nivel de juego, ¿no? Obviamente que a la hora de jugar en el deporte específico, que es el tenis de mesa adaptado, donde compito con personas con discapacidad, el juego es distinto porque la dinámica que se da con alguien que está de pie, quizás te da la posibilidad de que el punto dure un poco más, y cuando jugamos dos personas que estamos sentadas, el punto tiene otra característica, pero a la hora de uno desarrollarse como atleta, esa práctica es bastante frecuente, y por eso para mí el tenis de mesa, de los deportes adaptados, es el más lindo, porque es mi pasión, es lo que me gusta, pero también es de recomendar para todos aquellos que lo quieran hacer, porque el gran desafío es pasar la pelotita para el otro lado. Yo lo conocí después del accidente, realmente no tenía conocimiento que existía el tenis de mesa para las personas con discapacidad. De hecho, les estoy hablando del año 1995. El tenis de mesa lo veíamos en la tele cuando mostraron alguna imagen de dos jugadores de China alejados de la mesa, pegándole con todo y bien fuerte a la pelota, y que eso era muy llamativo para la vista. Participando de unas jornadas donde había niños y niñas con discapacidad, una de las disciplinas que se hacían en esa jornada deportiva era la del tenis de mesa. Ahí conocí el deporte, y desde el año 98 para el año 99, que fue mi primer torneo importante, comencé a practicarlo de manera habitual, siendo parte de mi rutina, además de terminar la escuela secundaria en ese momento. Pero con esto que yo te dije al principio, que me gusta resaltarlo, que era, acordate que te conté que tenía muchos sueños cuando jugaba la pelota, y le puse toda la energía de esos sueños a esto del tenis de mesa. Entonces, la cúspide era el juego paralímpico, ¿no? Que es lo máximo que un deportista de deporte amateur, como es el caso del tenis de mesa, puede llegar a apuntar. El recorrido no es fácil, para nada. Es durísimo, sobre todo con políticas quizás para dividir, ¿no? No vamos a hablar solo de política, sino de cómo es la formación de un atleta, de un deportista en tenis de mesa. Obviamente que las políticas de apoyo económico juegan un papel fundamental en el desarrollo de un deportista, pero también en el caso, te voy a hablar de forma particular, de una persona con discapacidad, de un atleta con discapacidad, el entorno juega un rol fundamental también, como todo el apoyo económico y el desarrollo deportivo dentro de los entrenamientos, ¿no? Entonces, si no hubiese un papá que haga un esfuerzo y cambie el turno para ir a trabajar, ¿sí? Siendo chofer de colectivo, cambiando el turno de la mañana para trabajar a la noche para poder llevarme a los entrenamientos a la tarde, dormir durante el horario del entrenamiento mío, y todo lo que conlleva ese esfuerzo, sin dudas no estaría hablando de que hoy, después de estar en 2 Juegos Paralímpicos y clasificado un tercero, sin duda el entorno es un actor esencial en el desarrollo de un deportista. Te hablo en el caso, por ejemplo, de un atleta con discapacidad, ¿no? Otro agregado que tiene el deporte es esto que te decía, de ver a los atletas chinos jugar al tenis de mesa por la televisión, y cuánto es el desarrollo a nivel nacional del mismo, ¿sí? Que es algo, o una tarea que todavía está en constante desafío a nivel nacional. En el año 95, poca era la información que había del tenis de mesa, la federación era una federación muy pequeña, muy reducida, y que en la base, para llegar a tener el mejor atleta, que sería el tope de esta pirámide, si en la base hay pocos jugadores, los que llegan arriba por ahí se les va a complicar mucho más. Entonces fue desde el año 98 más o menos que comencé con la práctica deportiva a conocer gente que lo practica, pero que no era tanta como por ahí te podés encontrar en otros deportes.
en las personas con discapacidad, de los deportes principales son el básquet, la natación y el atletismo, ¿no? Que son por ahí los deportes que tienen más participantes. El tenis de mesa era como un grupo bastante reducido. Por eso también fue necesario poder vincularnos con aquellos que no tienen discapacidad, ¿no? Que vengan y nos acompañen en el desarrollo de los atletas, ¿sí? Bueno, eso forjó un gran camino, empezar a encontrarme con personas en la misma situación de discapacidad, aprender sobre eso y aprender sobre el deporte, ¿no? También cómo hacerlo, cómo pasar la pelotita estando sentado. Eso me encontró jugando torneos nacionales, empezar a jugar torneos internacionales, con la gran particularidad de que el apoyo económico es ahí el factor importante por ahí que aparece, que es un torneo internacional al año, donde es una sola bala, para llamarlo y para decirlo bien vulgar. Es ese torneo donde tenés que dejarlo todo. Del año 2010 para acá, con la creación del ENAR, fue el gran quiebre de las experiencias que podemos tener en cuanto a cuántos torneos en el año podemos llegar a tener. Con el ENAR hubo un apoyo económico muy significativo, por lo menos en mi carrera deportiva tuvo mucha incidencia, ya que pasé de jugar de entre 1 o 2 torneos internacionales a jugar entre 4 o 5 torneos internacionales. Y eso hace, lo que yo cuento siempre, que la revancha esté mucho más cerca, que no tenga que esperar tanto tiempo, y que la bronca o la satisfacción de haber ganado la pongas en juego bien rápido. Y eso para un deportista es muy importante, ¿no? Yo hablo siempre, y lo charlo mucho con mi psicóloga deportiva, sobre las sensaciones. Uno cuando pierde tiene sensaciones y cuando gana tiene sensaciones. Y hay que saber trabajar con esas sensaciones. La de las victorias te llevan a seguir en ese camino, y las de las derrotas hay que modificarlas para obtener mejores resultados. Y si vos tenés la revancha muy distante, muy lejos, se hace muy difícil. Entonces, del 2010 para acá, realmente, con el apoyo económico, más todo lo que hicimos nosotros con el trabajo sobre el entrenamiento y mi formación como atleta, hizo que hoy pueda contarles, un poco contándoles ya el final de la película, que participé de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, me clasifico también a los Juegos Paralímpicos de Río 2016, y el año pasado, tras la obtención en el Lima 2019 de la medalla de oro, logro la Plaza de América para estar clasificado a mis terceros Juegos Paralímpicos consecutivos, que bueno, por esta cuestión de las pandemias y lo que nos trae acá, es contarles que bueno, todavía no se han dado y todavía no están. Todavía no han llegado, pero bueno, van a venir y hay que estar preparados. Gabriel, sabemos, me impacta el tema de tu relato sobre el apoyo y la posibilidad de competir, no cómo se abren las competencias, sobre todo un deporte que es, como decías vos, con poco desarrollo en el país históricamente, y con el deporte paralímpico de esa disciplina también, digamos. O sea, hablábamos el otro día con Belén Caseta, por ejemplo, y ella también reclamaba y decía, bueno, esto, para que yo me pueda preparar, tengo que tener un nivel de apoyo para poder competir, para poder buscar estar en las mejores competencias, para poder progresar, ¿no? Me imagino que en el caso de los paraolímpicos, del paradeporte, también es mucho más complicado, ¿no? O sea, lo que vos contabas de la beca familiar, digamos, por donde comienza todo, ¿no? Mirá, José, yo todo lo que te cuente sobre deporte paralímpico no es muy distante a lo del deporte convencional, en realidad. Lo que tenemos que entender que por ahí el agregado que se da, o la particularidad que tiene el atleta con discapacidad, es que tiene una discapacidad, y que esa discapacidad va a tener implicancia
de acuerdo a las características de la situación. Por ejemplo, con la accesibilidad, que es una de las dimensiones por la cual podemos hablar, en donde una persona puede estar incluida o no. Lo que les tengo para contar es que en Argentina estamos muy bien ante esa situación en cuanto al apoyo económico. No digo que sea el mejor de todos, pero sí que todos los atletas con o sin discapacidad somos considerados atletas. Y ese es un punto muy interesante para poder empezar a charlar sobre esto. Porque considerar tanto el atleta sin discapacidad como aquel que tiene con discapacidad como un atleta, nos permite, por ejemplo, tener un mismo o un similar sistema de becas, ¿sí? A la hora de tener un resultado y ganar una medalla, a la hora de cobrar una beca, tanto el deportista sin discapacidad como el que tiene discapacidad van a tener el mismo apoyo. Y eso es reconocer al individuo por lo que hace a nivel deportivo, ¿sí? No están haciendo beneficencia del Estado, nadie te regala nada, y esto es deporte de alto rendimiento. Entonces, aquel deportista con o sin discapacidad que esté becado, tuvo que romperse el lomo para poder lograr esta medalla, y te lo digo bastante en criollo para que se pueda entender y para que lo puedan entender todos. Ahora, bien gráfico. Sí, bien gráfico. Ahora, hay limitantes propios de la característica por ahí de la situación de las personas con discapacidad, que bueno, hacen que sea por ahí una imposibilidad, no sé. Esto que hablamos de la cantidad de deportistas que practican el deporte, lo que vos me decías de Belén, son como dos fuerzas. Yo te lo voy a explicar así bien gráfico también. Tenés acá se genera una tensión, dos fuerzas. Lo que apuntamos nosotros como deportistas en nuestra proyección internacional a ser números unos del mundo, hace que nos comparemos con los que están afuera y tratemos de ganarles a ellos. Pero a su vez la competencia nacional es muy importante, porque el que viene abajo quiere estar en tu lugar. Y esto no lo tenemos que tomar como una rivalidad, sino como pensar que son tensiones que hace que uno constantemente tenga que estar sacando lo mejor de sí para poder sostenerse y para poder mejorar como deportista y en su rendimiento. Entonces, la competencia Hago una nacional... pregunta, Sí. Gabriel, disculpame que te interrumpa, me interesa ahí el ENAR, digamos, pues, que ha logrado generar apoyo para la competencia elite de alto rendimiento, y a la competencia nacional, ¿cómo, no aplica a la competencia nacional? ¿Cómo se desarrolla ese deporte, tu deporte, digamos, a nivel provincia, a nivel nacional? ¿Cómo es el impulso ahí? Sí, a nivel nacional no hay un sistema de becas que por un resultado nacional a vos te den apoyo económico. Sin embargo, hay programas del ENAR que te permiten mejorar las condiciones del entrenamiento, y eso es muy importante para todos los que asistimos y nos entrenamos en un lugar definido. Mejorar las condiciones es tener mayor cantidad de pelotitas en lo que respecta a mi deporte, tener mayor cantidad de mesas, que el piso esté adecuado, que exista indumentaria, que tengamos un servicio médico adecuado, o la prestación de una obra social que aparece cuando tenés una lesión o algún tema con respecto a salud y lo que le pueda surgir a un deportista. Eso mejora las condiciones a nivel nacional. A nivel internacional, aquellos que estén dentro del sistema de becas van a contar con la posibilidad de tener el apoyo económico para poder estar en los viajes que obviamente el cuerpo técnico y la federación solicitan que ese atleta sea partícipe en un torneo internacional. A nivel nacional, cuando el deporte mejora y cuando se obtienen resultados, existe la posibilidad de poder difundirlo y poder darlo a conocer, y eso tracciona a que otras personas, en la misma condición, por ejemplo, en la misma situación de una persona con discapacidad, se pueda sentir identificado y querer poder practicarlo. Es toda una atracción que vamos encontrando, ¿viste? Pequeñas puntas del ovillo, y vamos tirando, y todo va llevando a que haya uno que llegue a un juego paralímpico por todas estas fuerzas que empujan. Está bueno. Gabriel,
Bueno, ahí hemos hecho como un paneo general, digamos, de tu actividad, tu recorrido y demás. ¿Qué te ha pasado en esta pandemia? Estabas a punto de tener un Juego Olímpico y de repente nos quedamos en casa, ¿no? Contanos cómo has recorrido eso, cómo ha seguido tu preparación, qué, como decías vos, hablando de tu psicóloga, cuáles han sido las sensaciones, etcétera, ¿no? Totalmente. Que todos hemos pasado por un montón de cosas, pero este, en tu caso, digamos, teniendo un objetivo tan grande y ahí cerquita, se ha suspendido, ¿no? Mira, yo había empezado a jugar los Juegos Paralímpicos el día después de que obtengo la medalla y la clasificación directa al mismo. Uno ya al lograr la plaza directa y está clasificado, automáticamente comienzan a disputarse los juegos, ¿no? A proyectar el entrenamiento, los torneos, a volver a tener estas sensaciones de estar en el cotejo máximo como deportista. Entonces, todo lo que respecta después de la medalla de oro de Lima, donde consigo esa plaza, fue pensar en una distribución de los entrenamientos y la energía en función del el gran desafío que era para agosto, que iban a ser los Juegos Paralímpicos en Tokio. Eh, Entrenamientos pautados, planificación de torneos internacionales y una pandemia que estaba muy lejos de nosotros. La realidad, lo que yo recuerdo era que había un crucero con 2 argentinos en Japón y que por ahí ese crucero podía llegar a tener argentinos contagiados. Se veía tan lejos esa situación, tan lejos de la provincia de Buenos Aires, de mi barrio que es Ituzaingó, pero un día llegó. Un día llegó y nos dijeron que no podíamos salir más, que nos teníamos que quedar en casa. Y en el momento que se dio esa situación, faltaban muy poquitos días para que me vaya a San Diego, no, perdón, a Texas, a Houston, a entrenar con quien había jugado la final del Panamericano en Lima. Me había invitado un jugador de la selección de los Estados Unidos a tener un entrenamiento de unos 20 días pagos por la Federación de Estados Unidos y en la cual íbamos a tratar de sacarle el mayor provecho, volver de esa gira en Estados Unidos, entrenar unos días acá en Buenos Aires y habíamos programado con mi compañero con quien clasificamos, que es Mauro de Pérgola, irnos a Serbia, en Novi Sad, un pueblo también muy lindo de Serbia, en donde están de los mejores jugadores del mundo, realmente, y además son muy argentinos los serbios, eso es para poder generalizarlo y darles una referencia, son muy argentinos, entonces cada vez que vamos a Serbia nos sentimos muy bien y además son muy buenos jugadores. Teníamos pautado un entrenamiento ahí, después ir a Eslovenia y después ir a Eslovaquia a hacer 2 torneos, y un torneo más que no sabíamos si era en España o en Alemania, y después ya tener el desafío de Tokio. Cuando Alberto Fernández, nuestro presidente, dijo que la situación iba a ser compleja y que nos teníamos que quedar en casa, todo esto se truncó. Empezamos a pensar cómo seguir entrenándonos porque era por ahí una situación pasajera, ¿sí? La cancelación de los juegos se dio mucho tiempo después del decreto donde se produce el aislamiento, entonces también era la incertidumbre de saber si se iban a hacer o no. Hasta último momento era, se hacen los juegos y eso traía muchísima incertidumbre también. Yo les voy a agregar un apartado personal, que mi señora tiene los pasajes para ir a Tokio. De hecho, los hemos perdido. Así que también eran esos 90.000 pesos que iban a pasar. Que con un dólar hace un tiempo atrás era, bueno, che, guita, ¿viste? Bueno, nada, yo te voy contando, son, ¿viste? Condimentos que le ponemos a esta historia y que van a la olla y que complementan a esta historia y que hacen también al deportista, ¿no?
nuestros proyectos como novios y proyectando la familia eran, bueno, venite a verme a Tokio, y después proyectamos la familia, porque no sabemos después si voy a poder volver a clasificar. Así que son ingredientes que te cuento del otro lado del mostrador, cómo también para un deportista, cómo influyen esto en los sueños, ¿no? Básicamente. Respecto al entrenamiento, dejamos de tener entrenamientos presenciales a pasar a estas charlas de Zoom, ¿sí? De mantener el vínculo con los compañeros y con el cuerpo técnico, de sostener los entrenamientos de la parte física yo tengo un preparador físico que lo tengo de manera personal, con mi preparador físico seguir manteniendo el plan, porque no sabíamos si se cancelaba o no, y después con la cancelación reorganizar todos los planes de trabajo. Y bueno, también un aspecto muy importante a trabajar fue con mi psicóloga deportiva, obviamente, para tratar de sostener la sensación de Lima, de haber salido campeón, lo máximo que se puede, y tratar de llevarla en el 2021 a Tokio. Tarea difícil también, ¿no? Porque cuando baja la espuma de la ola, el envión que yo venía con el campeonato panamericano me tenía con buenas oportunidades en el Juego de Tokio. O por lo menos esas son mis expectativas. Después había que jugar el torneo. Se truncó, empezamos a mirar un poco más de Netflix de la cuenta, mi labor como docente también hizo que me demande mucho tiempo estar frente a la computadora y seguir brindando clases en el sistema educativo. Yo trabajo en la educación superior, como les contaba, en las universidades nacionales donde trabajo, y bueno, eso también me puso mucho más tiempo delante de la pantalla, por lo cual necesariamente los momentos del entrenamiento eran no solo sostener la parte física, sino romper con el sedentarismo que nos trajo la pandemia, ¿no? Y esto ya te lo digo como individuo y no como atleta. Entonces también romper con el sedentarismo y la falta de movimiento creo que fue, o es el gran desafío de todos hasta hoy, porque no sabemos todavía cuáles son las consecuencias que nos trae esta situación. Sí. Totalmente. Hay como muchas expectativas. Bueno, justamente parte del objetivo de estas charlas que estamos teniendo es poder conocer eso, ¿no? De primera mano. Hemos hablado con muchos y esta sensación de incertidumbre, bueno, es lo primero que sale ya, con respecto a los deportes y demás, y a la preparación sobre todo, ¿no? Es decir, bueno, cómo muchos dicen, sí, hemos bajado el nivel, pero también mi competidor seguramente ha bajado. Bueno, otros están quizás entrenando mejor, con mejores condiciones, pero también hay como un discurso de decir, bueno, después de tanto esfuerzo, tanta preparación, cuando me he quedado quieto, cuando volví, tuve un mejor rendimiento. Por ejemplo, nos dijeron, no hay mejores rendimientos, porque esta supercompensación de descanso quizá me puso en otra situación, pero también mucha consulta al psicólogo, sí, por esto de la motivación, es decir, ¿cómo hago para sostener esto? Extender el plazo, y sin saber exactamente hasta dónde. Bueno, todas esas cuestiones fuimos sacando como conclusión de estas charlas, ¿no? Y ahora, Gabriel, ¿cómo te estás entrenando? ¿Qué estás haciendo, digamos? O sea, estamos quizás en un periodo de transición acá en la Argentina, ¿no? Sí. Estamos con un pasito adelante, pero bueno. Bueno, mira, el mantenimiento con la parte física, el entrenamiento físico, lo sostuve durante toda la pandemia, por lo tanto físicamente me encuentro muy bien, y actualmente entrenando de manera presencial con mi preparador físico en mi casa, ¿sí? Tenemos esa facilidad al ser un preparador físico que bueno, lo pago en mi bolsillo, ¿sí? Es un colega y un amigo, y además un profesional bárbaro. Trabajamos de manera individual acá en casa, así que lo tengo para mí y a mi disposición en cuanto al trabajo. Hace que eso lo pueda seguir sosteniendo. En relación al tenis de mesa, conseguí
el apoyo económico del municipio donde yo vivo, que es Ituzaingó, a través de la diputada y senadora Marta Pérez, que me consigue un apoyo económico para alquilar un robot que lanza pelotas, un robot que es realmente mágico. La mayoría de los atletas con buenas chances para clasificarse a los Juegos Olímpicos, como Horacio Cifuentes, que es uno de los atletas más reconocidos de tenis de mesa a nivel nacional, y varios de mis compañeros han podido o alquilar o ya tenían el robot, por lo tanto no sintieron tanto la falta del contacto con el material, ¿no? Con pasar la pelota para el otro lado, que era lo que les decía al principio, pero el robot no es un ser humano y a quien tenés enfrente es muy importante también, ¿no? Entonces, eso te ayuda a sostener, a tener contacto, pero que no es lo mismo, ¿sí? En este momento no estoy entrenando con una persona adelante, ¿sí? Lo estoy haciendo con el robot y sigo sosteniéndome de esta manera, pensando y proyectándome en poder en algún momento ya retomar el entrenamiento cuando el cuerpo técnico me cite a las concentraciones en el CENAR, poder estar presente y realizar mis prácticas. Yo practico en un club, en una sociedad de fomento donde está la actividad de tenis de mesa, con personas sin discapacidad, que era lo que les decía al principio, que bueno, nada, seguimos en contacto con el grupo de WhatsApp y esperé un poquito más de tiempo a que los protocolos se ajusten y que se establezca la dinámica de cómo están haciendo los entrenamientos para poder ahí sí incorporarme. Porque hay una característica que yo les quiero destacar a ustedes, es que acá es donde yo digo que la implicancia de la discapacidad por ahí tiene un subrayado, que es, por ejemplo, en los usuarios de silla de ruedas, nosotros tenemos contacto constante con el piso, ¿sí? Porque al empujar, al impulsar la rueda, esa rueda que gira y está en contacto con el piso, nos ensucia las manos, ¿sí? Pero acá lo que se decía al principio era que el COVID estaba en las superficies. Entonces, no hay ningún dato que sostenga lo que les estoy diciendo, pero sí me dicen que el COVID se sostiene y se mantiene en las superficies. Y yo tengo que salir y estar en contacto por ahí en el piso, que no es mi casa y que no sé si está limpio o no. Un poco de temor uno le tuvo a esa situación, ¿sí? Y además, una situación también particular que es, según la lesión de los atletas con discapacidad, puede traer o no grandes problemas el hecho de tener el COVID, ¿sí? Una situación también personal para contarles es que acá en casa atravesamos la situación del COVID. Realmente no sé si lo tuve o no. Ahora, justo esta semana, la doctora Viviana Gallego del CENAR, la infectóloga que está a cargo de la parte médica, junto con el doctor Enrique Prada, me enviaron una orden, una receta para hacerme los estudios necesarios para saber si lo tuve, porque estuve en contacto estrecho con alguien que lo tuvo. Realmente, les digo, no sé si lo tuve, porque estuve bárbaro, pude seguir entrenándome con los cuidados, obviamente, y asistiendo a mi novia, porque ella fue quien lo tuvo, y realmente ella la pasó bastante jodido, ¿sí? Pero bueno, yo si lo tuve la pasé, digamos, de la manera más asintomática que podía suceder. A lo sumo estuve un poco más cansado que lo habitual, pero realmente no le puedo echar la culpa, o desconozco si lo tuve. Creo que el viernes me voy a ir a sacar sangre para ver si... Claro, para saber si desarrollaste los anticuerpos. Exactamente, hablábamos con la doctora que si ya lo tuve y desarrollé anticuerpos, eso podría ser bueno a priori. Se recomendaría hacer algunos estudios cardiológicos, ¿sí? Que sería el segundo paso en el caso de haberlo tenido. Y si no lo tuve, bueno, los cuidados necesarios para cualquiera de aquellos que estamos en contacto con otras personas o queremos iniciar la actividad deportiva, ¿no?
Buenísimo. Sí, bueno, no sé, María Laura, si alguna pregunta, Matías, lo veo ahí, a Florencia, a Pablo, si quieren, vamos a habilitar un poquito para que hagan alguna pregunta, después que ya entremos en el otro tema, que María Laura seguro lo va a acribillar la profesión nuestra, ¿no? Y el desarrollo de tu profesión y tu trabajo en las universidades, etcétera, ¿no? Que también nos interesa, obviamente. Dale, buenísimo. No sé, María Laura, o alguien que quiera hacer alguna pregunta. Es que Gabriel es tan explícito y lo ha desarrollado también que, bueno, nos vuelve a decir la importancia del equipo, de tener un equipo que acompañe, de la familia que acompañe, que es algo recurrente en todos los atletas que hemos consultado, ¿no? Lo que significa el acompañamiento, la contención de la familia, sin lugar a dudas, es importantísimo. Es más, aquellos que tienen que estar lejos de su familia nos han planteado, bueno, esa dificultad emocional, de esa necesidad de estar. Bueno, en tu caso, por suerte vos podés estar acompañado. Y también la importancia de tener un equipo con el que trabajan juntos y toman decisiones. Vos decís, bueno, tengo un entrenador, que además es un amigo, tengo mi psicóloga, el equipo médico. Bueno, la verdad que el ENAR es un lugar especial, pero si no estuviera, vos hubieras construido igual tu propio equipo. Porque eso, te lo den o no, con la beca es una necesidad de cualquier atleta de primera línea. Sí, eso María Laura lo entendí con el tiempo, cuando empecé a detectar que mi capacidad para poder realizar el deporte empezaba a aumentar y que esa capacidad de poder practicar el tenis de mesa y sostener un nivel bueno, lo que yo considero aceptable para los torneos internacionales, si no estás acompañado de un equipo, realmente la pasión y la voluntad y las ganas de un atleta le faltan más patas a esa mesa para sostener el trabajo. Quería decirte algo que charlando con ustedes hasta lo logro detectar, porque me lo clarifican con sus preguntas, y que es que en este aislamiento relucieron las necesidades particulares, individuales de cada uno de los atletas. Porque ahora repensaba lo de Belén y también lo pensaba en mi compañero Mauro. A él le vino bárbaro la pandemia, se operó del hombro, se curó de una lesión. Claro, entonces aprovechó. Quizá algunos, él se operó 3 días antes de que decreten el aislamiento, y no sabía si iba a llegar o no a los Juegos. Y fue, creo que, el que más velas prendió para que lo suspendan a los Juegos. Y hoy se encuentra ya haciendo su rehabilitación del hombro. Entonces creo que las particularidades de cada uno hicieron que bueno, para algunos le vino bien, para otros no tanto. Soy hincha de Boca y no puedo creer el nivel que tiene Carlitos Tevez, y qué bien le pegó la pandemia a él también, y sería muy importante preguntarle qué hizo para tener estadísticamente los mejores números de su carrera deportiva, ¿sí? Cómo a cada uno, ¿no?, de manera individual ha atravesado esta situación del aislamiento, ¿no? Por supuesto. Y por ahí esa baja de intensidad, de volumen, de competencia, de estrés y demás, también de estar cerca de la familia, porque un atleta de alto rendimiento está todo el día afuera. Sí. Bueno, eso quizás te refresca la cabeza, el alma y el cuerpo, ¿no? Y luego cuando volvés, bueno, se notan algunos resultados diferentes, ¿no? Espero que para todos sean mejores los resultados, ¿no? Pero bueno, sí, es muy interesante, digamos, el análisis. Lindo tema de investigación para lo que nos gusta la investigación, ¿eh? Sí. Entra ahí con ¿Cómo obligó a usar el ingenio también? Porque esto lo hemos escuchado de muchos. Bueno, no tenía cómo llegar al gimnasio o a la pista. Bueno, me lo invento en el balcón, como nos contaba Tejeda, ¿te acordás, David? Bueno, no, en la terraza, sí. Bueno, no con una puerta, bueno, no importa, con un cable. Como ese deseo de superarse y de mantener el nivel, por supuesto,
hizo que muchos tuvieran que improvisar, y yo me muero por preguntarte por el robot. Mirá, lo Porque, tengo, digo, el robot si giro un es, poquito te lo voy a mostrar. porque yo digo, qué cosa tan simpática Sí, que te sí, permite sí. que a veces te hace conectar con un objeto, porque en realidad es un Mirá, sujeto-objeto. ahora lo tengo guardado, pero te voy a mostrar No, no importa, no una. importa. Con esto yo digito los programas del entrenamiento. Ah, ¿Sí? Esto es una de las partes que tiene el robot. Y después lo tengo acá atrás. A ver si lo puedo traer un poquito hacia adelante. Esto es televisión en vivo, perdón. sí, es A todos en los que vivo. están No, viendo. tranquilo, Bueno, dale. Pero mirá, es un robot. Ah, Por acá adelante sale la pelotita. Esto se abre. Para los costados tiene unas alas. ¿Sí? lo sostiene. Lo sostiene y hace que se vaya para el costado. ¿A ver? Ah, no, está cerrado acá arriba, mirá. es como, digamos, Ahí como está, la mirá. onda del Se lanzapelota. abre. ¿Ves? Completo. Y las pelotas caen acá en la red. Nada, es un lío. Ahora voy a ver si te puedo buscar un videíto y te lo puedo mostrar, lo que estuve haciendo. La verdad que el tema del robot ha sido muy interesante, ¿sí? Porque realmente los programas que tiene el entrenamiento son bastante similares a los efectos que viene una pelotita de tenis de mesa. Vos pensás que es una esfera de 40 milímetros, Claro, ¿sí? De celuloide, muy pequeña. Y bueno, este robot tiene la capacidad de frenarla con la red, volverla a tomar y volverla a lanzar. Entonces tiene aproximadamente unas 100 pelotas el robot, y bueno, me ha servido. La verdad que claro. ha sido necesario y un buen recurso en mi deporte para poder seguir entrenándome. ¿Sí? Claro, Voy la a ver velocidad, si la percepción, todo eso, me imagino. Claro. Sí, todo lo que te permite estar en contacto con el material ha sido beneficioso para lograr el entrenamiento. También algo que me pasó fue que organizaron del cuerpo técnico un torneo de ping-pong contra la pared. Había que jugar un juego contra la pared, que no se parece a nada de lo que nosotros jugamos, a nada, a cero. Pero había que pegar la pelotita contra la pared. Y vos sabés que arranqué medio paveando, porque jugábamos por Zoom contra un compañero. Y arranqué medio paveando, tirándola despacito la pelota. Y después somos deportistas, queremos ganar. Claro. Y me encontré recontra motivado pegándole contra la pared. Y bueno, de hecho hasta salí campeón del mini torneo contra la pared. Pero porque dejé todo. Después me empecé a volver loco. La verdad que también fue algo que fue muy interesante, ¿viste? Que estuvo bueno y fue un recurso más, así como el que salió a entrenar en el balcón, el que corría la maratona dentro del departamento. Bueno, Claro. nosotros era jugar contra la pared, ¿viste? Te cuento que en todos los deportes, incluso en los deportes, bueno, en los deportes de conjunto, se han desglosado y han roto por ahí la lógica del deporte en virtud de poder tener una actividad similar al deporte, ¿no? O de poder compartir, aunque sea por la pantalla, ¿no? Sí. Esto de los metegoles humanos, ¿viste? De las parcelas de espacios para poder jugar, por ejemplo, el fútbol o en el rugby también lo están haciendo ahora, ¿viste? En vez del toque con un flota-flota, las provincias que han podido regresar hacen ese tipo de intervenciones, ¿no? Y bueno, esto de los inventos que vos decís, que la creatividad, y en vóley nos contaba el presidente de la federación, que también hicieron unos torneos virtuales, bueno, donde participaban los jugadores de selección y demás. O sea, han hecho muchas cosas en pos de mantener la atención y el creado, ¿no? Pero está bueno esto de la pared que me decía. Mirá, tengo un video que me lo acabo de mandar por el teléfono a mi Google Drive,
Y si quieren se los puedo Dale. compartir si quieren verlo. Dale, Es en dale, el fondo, dale. en el fondo de casa. Me tenés que habilitar como Sí, ya anfitrión estás. para poder compartir. Ya está, A ya ver. está. Bueno, perfecto, mirá. Lo tengo acá. Ustedes me dicen si estoy compartiendo. Sí. Sí. Ahí está, mirá. Ah, ahí está el robot. Ahí está el robot. Ah, fantástico. Te va tirando. Bueno, es eso sencillo Está que bien, está vieron ahí bien. un poquito. En el fondo de mi casa, con la mesa armada, una mesa familiar, que se ajustó el robot ahí, y que me permitió pegarle de revés y poder seguir manteniendo eso, ¿sí? Los días de lluvia no se entrena porque no tengo techito en el fondo de casa, no entra la mesa ahí en ese techito de la parrilla, y bueno, nos la fuimos rebuscando así. Esto fue también el desarrollo que ustedes y vos, María Laura, lo has dicho, el desarrollo también de la creatividad, ¿no? Y de algo que tiene el deportista argentino que tiene que ver con una fibra que llevamos dentro, que es la capacidad de autosuperarse, ¿no? Y que ni esta situación termina frenando a ninguno de los deportistas que conozco, y creo que a ningún argentino y a ninguna argentina. Y la verdad que eso también es algo para destacar, porque todos hicimos algo para sostenernos, y los que tenían la posibilidad hasta para superarse en un momento de tanta adversidad e incertidumbre que nos trajo la pandemia, ¿no? Así es, así es. Bueno, Buenísimo. está buenísimo. La verdad que muy interesante, Gabriel, lo que acaba de decir. Bueno, pasemos al otro tema, María Laura, que vos le querés preguntar Sí. seguramente de cómo es tu... Ah, pará, Matías Hola, quiere preguntar Matías. algo. Matías. Matías, Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Hola Mati, sí. ¿Cómo está? Quería hacer una consulta o preguntar más que nada, ¿cómo fue tu trayecto al llegar a esos niveles? O sea, de ponerle, en el caso de mí, yo juego, pero juego a nivel de, por distracción, con amigos, hay torneos que hacíamos en la secundaria, con otros colegios de San Miguel, en Tucumán, con Capital, con todo hacíamos. Y no conozco amigos que hayan podido llegar a lo alto, digamos, juegan muy bien, pero yo no sé cómo sería de la manera que se puede llegar a ese lugar donde estás vos, digamos, no sé mediante qué, ganando campeonatos, torneos, o cómo hacerse reconocido a ese nivel. Bueno, mirá, ser parte de un seleccionado nacional, como en todos los deportes, es destacarte dentro de un grupo de acuerdo, en primera instancia, a la edad, ¿sí? Porque las selecciones nacionales de tenis de mesa primero se agrupan por edad, y después aquellos que tienen más de 18 años, a nivel convencional te voy a hablar, padecen esa situación de todos los deportistas, que es estudiar, trabajar o sostener el entrenamiento deportivo, y aquel que se destaca se la juega e intenta hacerlo. Muchos quedan en el camino con muchísimas condiciones y eligen otro rumbo, porque es una realidad de los deportistas argentinos también. Aquel que mantiene y sostiene y tiene esa capacidad, lo primero que hace es dedicarle todo el tiempo, full time, al entrenamiento y a las competiciones. El entrenamiento en el deporte del tenis de mesa es algo fundamental, ¿sí? No hablo de cantidad, sino de calidad, ¿sí? Obviamente que mayor cantidad de horas te permite tener un mayor volumen de trabajo, pero para mí es muy importante la calidad dentro del trabajo. A mí no me sirve entrenar 5 horas como puede llegar a entrenar un asiático, pero sí entrenar 1 hora y media y que sea de extremada calidad. Esa calidad es difícil de conseguir quizá a nivel nacional, porque no es un deporte que nos caracteriza. Entonces estos chicos de 18 o 20 años se van a España, se van a Alemania, empiezan a pelear resultados con los brasileros, con mexicanos,
con canadienses, estadounidenses, que es nuestro continente, y en función a esos resultados que empiezan a tener en sudamericanos o en latinoamericanos, empiezan a tener una mayor perspectiva de a dónde apuntar los cañones de su carrera. Claro es el ejemplo de Horacio Cifuentes, hoy es nuestro gran representante a nivel nacional. Nosotros tuvimos hace un tiempo atrás a un chino, ¿sí? que se llama Liu Song, perdón, pero se llamaba porque hoy ya no es parte del seleccionado nacional, porque se retiró, que bueno, por su condición de asiático, vino con su paleta a Argentina, con su familia que migraron de China hacia Argentina, lo presentaron en la federación y le tomaron una prueba. El tipo jugaba es zurdo, jugaba con la derecha y les ganaba a todos los que estaban acá en Argentina y que eran los jugadores tops. Él estuvo un tiempo acá en Argentina y se fue a vivir a Francia, tiene un restaurante y jugaba en la liga francesa porque la calidad de los rivales o los jugadores es muy superior a lo que podía encontrarse acá en Argentina. Entonces, hoy Horacio Cifuentes, que sería este joven que es aquel que nos puede de acá a un tiempo traer grandes resultados, está buscando su suerte, su fortuna en Portugal, en España, en Alemania, se está entrenando muy fuerte ahí. Hay un jugador también muy talentoso, que es Gastón Alto, y Pablo Tabasnik, otro jugador, que bueno, están más cerquita de ustedes, me parece, por el mapa de nuestra república, que son jugadores sanjuaninos y un mendocino, donde el tenis de mesa es muy fuerte en esa región, debido a la posibilidad de cruzarse a jugar a Chile. En Chile también tienen un nivel muy alto de tenis de mesa porque tienen contacto directo por el Pacífico con los chinos. Entonces tienen mejores relación con los asiáticos, los chilenos, y nuestros argentinos van a Chile también a jugar. Bueno, en Mendoza y en San Juan hay muy buena también escuela de tenis de mesa. Y ahí hay dos jugadores talentosos que también tienen un gran desarrollo del deporte, pero hoy proyectarse para ser un jugador de elite es pensarse en Europa y dedicarle full time al deporte, ¿sí? Con la idea de emigrar. Sí. Sí, gracias, tiene que Matías. Gracias, Gabriel, por la pregunta. Ya estamos casi en una hora de... Sí, pero espera que yo le quiero preguntar esto. Yo le quiero preguntar profesora, vamos. No tengo apuro, profesora. Gabriel, me gustaría saber cómo llegás a formarte en educación física. ¿Dónde se genera tu idea y cómo tuviste ese espacio? Bueno, esa idea surge de mi relación con la educación física en el sistema educativo de toda la vida. Mi trayectoria escolar con la educación física era, para resumírtelo, ser de los primeros que elegían en el pan y queso por la cantidad de habilidades que yo tenía a nivel deportiva y de destrezas, que era muy considerado dentro de la clase de educación física, no en las otras asignaturas, como el típico alumno que le gusta más el deporte y no tanto la lengua y la matemática. Entonces, realmente me sentía muy identificado con mi profesor de educación física. Volvemos a ese momento en el año 95, que fue el accidente, y que cambia mi manera de desplazarme, y me ayuda a entender una realidad distinta a la que venía teniendo estando de pie. Y que era que a partir de ahora, por usar una silla de ruedas, la gente me iba a empezar a mirar distinto. ¿Sí? La cuestión de la discapacidad está totalmente atravesada por una mirada de la sociedad. Esto es de manual, ¿sí? Yo estaba caminando y me elegían todos en el pan y queso. Empecé a usar una silla de ruedas y el profesor de educación física me dio un abrazo y me dijo: estás eximido. De acá hasta que termines la secundaria vas a tener un 7 todos los trimestres. No hace falta que vengas. Y yo lo miré y le dije: pero esta es la única materia que me gusta a mí.
¿por qué no me hacen esa exhibición en lengua y matemática y yo vengo a tomar mi clase de educación física? No hubo manera de negociarlo y lamentablemente me quedé sin la clase de educación física, atravesados por una realidad de ese profe, no por una realidad, o por una realidad de ese momento. Estoy hablando del año 95. No existía la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la mirada social sobre la persona o el individuo con discapacidad era muy distinto a lo que hoy tenemos, y la formación de un profesional en el campo de la educación física es muy distinta a la que hoy podemos encontrar en los planes de carrera de un profesional que proyecta ser docente de educación física. Entonces ese combo fue algo que me marcó, ¿sí? ¿Para qué me marcó? Primero, por ahí me hubiese ayudado esa clase de educación física a ser un mejor deportista de alto rendimiento hoy. Es una respuesta que no tengo a esa pregunta. ¿Qué hubiese pasado si en vez de tener un 7, yo tenía que seguir yendo a la clase de educación física usando mi silla de rueda con las configuraciones necesarias para poder realizar las actividades como el resto de mis compañeros y compañeras? Y si esa realización de actividades me hubiesen ayudado como deportista de alto rendimiento actualmente. Es una respuesta que no tengo a esa pregunta. Lo que sí te puedo contar es que esa situación me marcó. En mis tareas, yo seguía escribiendo que mi sueño era ser profesor de educación física. Tengo un cuaderno que guarda mi mamá, que dice, sueño, ¿qué soñás cuando seas ser grande? Es profesor de educación física. Entonces, se relaciona un poco con lo que te decía al principio. La situación de la discapacidad no cambia los objetivos, sino que se acomodan de manera distinta. Me acerqué allá por el 2003, 2004 a la Universidad Nacional de La Matanza a entrenar tenis de mesa y me encontré con una coordinación con las puertas abiertas para pensarme como licenciado en educación física. Un plan alternativo a la carrera de profesor de educación física, que en este plan se llama Plan B, ¿sí? El plan A sería la carrera, el plan de estudio tradicional como profesor de educación física, y el plan B tiene una orientación a la investigación en el campo de la educación física. Por eso la titulación es de licenciado. Yo no tengo título de profesor, ¿sí? Yo soy licenciado en educación física. Hice las mismas materias del plan de carrera de profesor y el agregado de las 6 materias de la licenciatura. Y este es mi título, licenciado en educación física. Realmente fue todo un desafío, no solo para mí, sino para los docentes, que de un día para el otro también tuvieron a un alumno que pretendía ser licenciado en educación física, que usaba una silla de ruedas, y que la primera definición que dijo el profesor de atletismo era que la educación física es enseñar a través del movimiento. Todos mis compañeros de cursada se dieron vuelta y me dijeron, flaco, estás en silla de ruedas, te equivocaste de carrera, ingenierías en el otro pabellón. Digo, no, muchacho, a ver, movimiento del tren inferior para abajo no tengo, estamos de acuerdo, pero el tren superior todavía lo conservo, vamos a ver qué podemos hacer con eso. Así que empezó acá este gran desafío con los docentes, con mis compañeros también de cursada de todas las materias, y hoy, después de atravesar todas las materias, me permite tener ese título de licenciado en educación física. Ahí comenzó el gran desafío, que era tratar de revertir en la formación de los profesionales que hoy se están formando para ser profesores de educación física, en decirles, mira, che, me pasó esto hace 20 años, ¿qué hacemos con esto? ¿Seguimos dejando a un costado a esos Gabriel o Gabriela que tienen muchas ganas de jugar, pero que carecen de oportunidades de poder hacerlo? ¿Podemos transformar todo eso que sabemos de la educación física y construir un puente que les permita poder participar, y que ese puente se configure de acuerdo a las características de cada uno de los individuos? Porque en definitiva, todos sabemos que un profesor de educación física lo que tiene que hacer es reconocer las características de cada uno de los individuos y de manera
equitativa e ir pudiendo dar respuesta a las necesidades de cada uno de los individuos. Entonces, ¿por qué dentro de este cuadro una persona con discapacidad no puede ser parte de la clase? Entonces ese es el gran desafío, ¿no? Hoy transformar las prácticas, repensarlas, con lo que ya tenemos en nuestra formación, ¿de qué manera lo puedo adecuar? Para que Gabriel, que empuja una silla de ruedas, yo tengo que dar cierto contenido que no lo puedo realizar, pero si le modifico ciertas cuestiones, puede estar participando con el resto de sus compañeros. Obviamente es un gran desafío, ¿sí? Y hoy estando en la formación, en la educación superior, por ahí me encuentro que hasta el tiempo es poquito, ¿sí? Que habría que transversalizar la inclusión en todas las materias. No tendría que haber una sola materia que hable sobre discapacidad. Porque cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de básquet, también podemos hablar que hay personas con ceguera o con baja visión que lo pueden practicar. ¿Y por qué no hacerlo en el espacio de esa asignatura y no esperar a una asignatura específica que contemple la posibilidad de un alumno con discapacidad? Entonces, ahí surgieron nuevos desafíos. Este año, algo positivo de la pandemia también les voy a contar, fue que terminé de cursar mi posgrado para ser magíster, y tuve el tiempo suficiente para poder escribir mi tesis, así que en este momento se encuentra en proceso de evaluación. Estoy muy feliz por eso también, y que la pandemia me haya dado el tiempo suficiente para pensar estrategias de inclusión para los futuros profesionales en la educación física, en la inclusión de alumnos con lesión medular traumática, que es lo que me pasó a mí allá por el 95, y que me permitiría cerrar ese círculo, ¿no? De haberme quedado sin la clase de educación física, hacer un trabajo de investigación, una tesis, con algunas herramientas para la inclusión, hacen que, bueno, pueda torcer eso que pasó hace mucho tiempo atrás. Para mí es algo que me produce mucha satisfacción, ¿no? Poder ser parte de esto. Muy bueno, Gabriel. Que buenísimo. Además, para vos muy bueno, y para la educación también, en sacudir los paradigmas, ¿no? Que nos atraviesan hace tantos años y que es difícil, muy difícil romper. Así que, bueno, la verdad que me alegra mucho por tu universidad, por la apertura, por la gran capacidad de incluir, y además, bueno, por tu decisión de avanzar al cuarto nivel, porque creo que eso también hace mucho y dice mucho para el campo profesional, ¿no? También es una necesidad en el campo de la educación física, ¿no? No quedarnos con el título de profesor e ir más allá, para volver a recuperar un terreno muy importante que hemos perdido lamentablemente también por los paradigmas propios de la educación física, y que debemos recuperarlo, y eso también es un gran desafío que tienen estas nuevas generaciones que están pensando en una educación física distinta, y que la inclusión de personas con discapacidad, las cuestiones de género y todas estas tensiones que hoy se están puestas de manifiesto a nivel social puedan tener el reconocimiento necesario para podernos hacernos cargo de esta situación, ¿sí? Así es. Y no correrle la cara. Es una gran responsabilidad, por eso, es más, te cuento, mi tutor de la tesis me dice, andá pensando en qué universidad vas a hacer el doctorado. Así que también tengo a alguien ahí que me está pinchando atrás. Digo, pará, macho, que los Juegos Paralímpicos, vamos a ir a Tokio. No, andá buscando dónde vas a hacer el doctorado. Andá pensando. Creo que sea doctor primero. Sí. Déjame ser campeón primero, Buenísimo. después doctor. Está bueno, está bueno. Bueno, eso. Bueno, David, ¿qué opinás? No, tremenda charla para compartirla, obviamente. María Laura, te he invitado, Gabriel, cuando tengamos presencialidad a la Universidad Nacional de Tucumán. Efectivamente, mirá, sí. Te voy a contar algo. Con Gustavo ya estuvimos hablando que vamos a ir en camioneta y que vamos a ir parando por todos los pueblitos, porque también nos encantaría poder conocer
esa hermosa provincia, relacionarnos, vincularnos, poder compartir experiencias, que es lo que nos hace crecer, y eso lo aprendí mucho sobre el deporte, y cuando les hablaba de Serbia, guardo recuerdos, experiencias que en cada lugar, ¿no? En cada contexto, cada entorno, cada ámbito, nos hacen crecer a cada uno como profesional, que es esto lo que hoy nos encuentra acá. Así que yo lo único que quiero es que me prometan que cuando vuelva a la presencialidad podamos estar con Gustavo por allá en Tucumán acompañándolos. Eso ya está firmado, ya está firmado. Estamos Perfecto. Esperando que termine. Para nosotros va a ser un placer, sin duda. Bueno, cómo no, encantadísimos. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Personalmente te agradezco. Bueno, estamos muy contentos de esta charla. Tenemos un montón de cosas para compartir, para integrar también a las otras charlas que hicimos con otros deportistas, dirigentes, entrenadores, etcétera. Así que bueno, estamos muy contentos con eso, y esta visión y este aporte va a ser muy importante. Y sobre todo la última parte, esto de contarnos cómo ha sido tu trayecto académico y tus inquietudes profesionales, realmente son muy valorables, y la vamos a compartir, ¿no? Así que bueno, de mi parte, 1.000.000 de gracias, María Laura. Bueno, y de mi parte, por supuesto, volver a agradecerte en nombre de las autoridades de la universidad y de nuestra facultad, con ese compromiso de que nos vamos a ver próximamente, como para desarrollar un curso ampliado y para que puedas contar la experiencia a los jóvenes y también a los profesionales de nuestra facultad. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias y mucho éxito. Entrenar bien con el robot para ir a Tokio, ¿no? Porque ahí sí. Vamos a intercalar robot y un ser humano, ¿sí? Así volvemos a recuperar esas sensaciones. Gracias a todos los que estuvieron presentes y a ustedes y a las autoridades de la universidad que me han tratado muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Cariños para vos. Cariños para todos. Cuídense mucho. Gracias. Bueno, es un buen saludo el de Matías. Gracias, Pablo. Chao, Mati, nos vemos. Chao, hasta pronto. Chao. Hasta pronto.